Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro panel académico Estatuto de Protección Temporal, Impacto en la Economía Colombiana, organizado por la Escuela Javeriana de Gobierno, Ética Pública y su Observatorio de Gobierno y TIC. Para dar inicio a nuestro panel, le doy la bienvenida al padre Luis Fernando Álvarez Londoño de la Compañía de Jesús, vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales y director de nuestra Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Padre Álvarez, bienvenido. Gracias, Adriana. Muy buena tarde. Un cordial saludo a los ilustres participantes en el conversatorio. Marta Lucía Márquez, Hernando José Gómez, Juan Francisco Espinosa, José Alberto Restrepo y Manuel Oviedo. Y a Gonzalo Hernández, moderador del conversatorio. A Pierre Luna, coordinador académico de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Y a Ariana Cardas, asistente a la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales. A todas las personas que nos acompañarán en el conversatorio, bienvenidos a la Universidad Javeriana. La forma como el Estado moderno se refiere a las personas que ingresan a su territorio son consideradas como un fantasma con múltiples variaciones a lo largo de la historia. Desde las ya clásicas distinciones entre ciudadanos y extranjeros, utilizadas en los pueblos antiguos del Mediterráneo y reflejadas con precisión en el derecho romano, hasta las definiciones modernas y contemporáneas: inmigrantes, migrantes, cerebros fugados, empresarios inmigrantes, refugiados, desplazados externos, población en tránsito y todo tipo de regímenes especiales. Pero tal vez la dominación más utilizada por los estados modernos y la más inquietante para el derecho es aquella expresión con la cual se define a la población migrante como no son nada, ni siquiera son personas. Esa condición que la Segunda Guerra Mundial convirtió en una dolorosa categoría de derecho en los campos de concentración. Abro comillas. Masa de material humano disponible para los estados. Cierro comillas. Y que se fue generalizando en campos de refugiados, zonas de confinamiento, cuartos de espera infinita en los aeropuertos o miles de zonas de no derecho, donde abundan y bullen los migrantes como sombras sin derechos. En la era de la globalización, los efectos sobre los flujos migratorios son importantes, aunque en términos absolutos no son tan altos como podría esperarse. Actualmente se acepta que en el mundo hay alrededor de 270 migrantes, lo cual no es una proporción realmente definitoria con relación a la población mundial. Sin embargo, se ha reconocido que algo nuevo está pasando con la población migrante en el mundo y el fenómeno migratorio ha tenido diversas interpretaciones. Las migraciones parecen gobernadas por fuerzas distintas al Estado y la comunidad internacional de estados que hasta ahora había mantenido esa competencia privativa. En la época contemporánea ha comenzado a adquirir un matiz misterioso y amenazante para los estados. Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que está moviendo a la población mundial a la migración? En primer término, pareciera que la gestión del movimiento de las personas en cuanto a la mano de obra ha estado cediendo a actores privados, no estatales, bajo la figura de las empresas globales, con movilidad transnacional y a las que se les ha permitido decidir que pueden tener diversos domicilios y gestionar recursos globales para la producción. El desarrollo económico global ha diseminado con mucho éxito una progresiva y vigorosa liberalización del tráfico de bienes y mercancías como factor clave del desarrollo económico, bajo las consideraciones económicas actuales. Para la producción y el comercio mundiales, las viejas fronteras de los viejos estados han ido perdiendo significación como un efecto dominó que surgió a la caída del muro de Berlín, la frontera por excelencia. Sin embargo, esa misma conciencia de liberalidad comercial ha estado acompañada de una restricción jurídico-política igualmente progresiva de las migraciones tanto internas como internacionales. Mientras las fronteras pierden su solidez frente a los flujos de bienes y mercancías, la comunidad de estados y cada uno por separado ha pretendido solidificarlas frente a la migración de las personas. Parece que la globalización y en particular la globalización del derecho
Han querido hacer valer los pactos constitucionales medievales y de la modernidad temprana frente a las migraciones mientras se diseñan las fantásticas arquitecturas plásticas de los estados para posibilitar las nuevas fronteras de desarrollo económico. Tales decisiones no son en sí mismas probablemente problemáticas si no se enfrentan al hecho de que no ha sido posible aislar el efecto globalizador de los mercados de manera que permite un resultado de extrema movilidad para servicios y bienes, mientras no sea posible producir efectos de inmovilidad para las personas. Por el contrario, parece que esa fracción mínima de la humanidad que se mueve ha venido creando una agencia propia que sigue el rumbo de las mercancías producidas por ellos en las fábricas diseminadas por el mundo. Todo esto encierra una gran paradoja respecto de la posición de la migración dentro del Estado y la comunidad de estados, y está llevando a los estados al convencimiento de las bondades de la globalización y entrar en los canales de movimiento que ofrecen los medios masivos, la reducción veloz de los ambientes rurales, la concentración urbana de las posibilidades de ejercicio de los derechos y la acumulación casi infinita de recursos que reporta una economía liberal generalizada. Y cuando parece que ese proyecto global ha sido concluido con éxito, los estados y la comunidad de estados responden con el constitucionalismo y el derecho internacional de los estados cerrados y la población migrante se desconcierta y los estados la encuentran amenazante. Lo novedoso y desconcertante de las migraciones hoy responde no a un hecho de las migraciones o de sus dimensiones, que insistimos siguen siendo pequeñas, sino a las migraciones como una amenaza que surge más bien de una promesa incompleta, de una contradicción decidida por los estados y la comunidad internacional y que se expresa en los derechos nacionales y la política internacional de los estados. Finalmente, preguntémonos, ¿cuál es el impacto del Estatuto de Protección Temporal en la economía? Los ilustres participantes en el conversatorio tienen la palabra. La generalización del fenómeno migratorio en el mundo contemporáneo puede verse de dos maneras: o como una amenaza para los pactos constitucionales y los acuerdos fundacionales de la comunidad internacional y que ha tenido una respuesta cada vez más reactiva, aumento geográfico de las restricciones físicas, policiales, militares y jurídicas, la persecución de los migrantes ilegales, las campañas mundiales de disuasión de la migración local y transnacional, la construcción de muros y vallas electrificadas en las fronteras o la organización de brigadas privadas de cacería. Todas estas soluciones parecen referirse a una plaga de animales y no a una diáspora de personas y que han resultado claramente ineficaces. O como la posibilidad de percibir las migraciones como una oportunidad que se expresa en profundas transformaciones de los estados. Muchas gracias y mil gracias por estar aquí. Muchos éxitos en el conversatorio. Muchas gracias, Padre Álvarez. A continuación, presentaremos a cada uno de nuestros panelistas y moderador y continuaremos y daremos inicio a nuestro panel. Hoy nos acompañará Marta Lucía Márquez Restrepo, directora del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y en Desarrollo Económico de la Universidad de Andalucía. Es además doctora magna cum laude en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Hace parte de la iniciativa de Diplomacia Ciudadana, Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela. Actualmente dirige la Maestría de Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas, un programa interunidades académicas de esta universidad. Juan Francisco Espinosa Palacios, director Migración Colombia, abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Contractual de esa misma universidad y estudios en Finanzas en la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector privado y público. Además de ser ex viceministro de Justicia, se ha desempeñado como director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero, ex coordinador nacional del Grupo de Trabajo contra la Financiación del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, jefe de la Oficina Jurídica del Ministro de Hacienda y miembro de la Junta Directiva de entidades como Findeter, Findoprevisora y FONAD. Hernando José Gómez Restrepo, presidente de Asobancar,
economista cum laude de la Universidad de los Andes, candidato a PhD en Economía con especialización en Moneda, Banca y Economía Internacional de Yale University. Se ha desempeñado como codirector del Banco de la República, presidente de Camacol, presidente del Consejo Privado de Competitividad, embajador colombiano ante la OMS, jefe del equipo negociador del gobierno colombiano en la negociación de TLC con Estados Unidos, director del Departamento Nacional de Planeación y de Misión de Crecimiento Verde del DNP, entre otras posiciones. Manuel Oviedo Herrera, oficial de enlace, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Oficial de enlace de ACNUR en Colombia desde el año 2013, anteriormente desempeñó como jefe de las oficinas de Neiva y Soacha, ingresó a la oficina de ACNUR Colombia en el año 2004. Delegado de ACNUR para brindar asistencia técnica a la mesa de conversaciones de La Habana, asesor del despacho del ministro de Ambiente y Vivienda y Desarrollo, asesor del ministro de Desarrollo Económico, investigador jefe Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, coordinador nacional del Comisionado Nacional para la Policía, oficial político y jefe de oficina Misión de Observación de las Naciones Unidas en El Salvador, veedor de la empresa de energía de Bogotá, secretario de la Comisión de Presupuesto del Consejo de Bogotá, abogado de la Universidad Católica Colombia, estudios en integración internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Jorge Alberto Restrepo Torres, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesor de Economía de la Universidad Javeriana, es doctor en Economía de Royal Holloway Universidad de Londres, en donde también cursó una maestría en Economía y posgrado en Enseñanza para la Educación Superior. Adelantó estudios de posgrados en Economía en la Universidad de Cambridge y de pregrado en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Su investigación se centra en el análisis de los conflictos armados y la violencia y su impacto sobre el desarrollo. Sus análisis y opinión aparecen en medios de habla inglesa y lengua castellana en temas de seguridad regional, seguridad ciudadana, violencia, crimen organizado y conflictos, entre otros temas de economía pública. Y nuestro moderador, Gonzalo Hernández Jiménez, director de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor asociado de Economía y director de investigación de la Universidad Javeriana. Es doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst, y economista de la Pontificia Universidad Colombiana. Fue becario Fulbright. Su principal área de interés es macroeconomía, con énfasis en países en desarrollo. Algunas de sus contribuciones de investigación se encuentran publicadas en Cambridge Journal of Economics, Energy Policy, CEPAL Review, el Journal of Asian Economics y el International Review of Applied Economics. Es columnista del periódico El Espectador desde 2015. Para todos nuestros panelistas y moderador, muy buenas tardes y muy bienvenidos a nuestro panel académico. Muchas gracias, Adriana. Bueno, aprovecho este inicio para darles la bienvenida a todos los panelistas y también a nuestros asistentes en nombre de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Estoy seguro que vamos a tener un diálogo muy interesante sobre el Estatuto de Protección Temporal y quiero arrancar leyendo un texto muy breve que circulamos con los panelistas y que van a motivar algunos de los primeros puntos y reacciones de este conversatorio. El Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos es un elemento positivo para atender a 1 millón de venezolanos que, según Migración Colombia, se encuentran actualmente en condición irregular en el territorio nacional. El gobierno busca mejorar la identificación de los migrantes para facilitar el diseño de políticas públicas dirigidas a su integración y de igual manera para mitigar los riesgos de seguridad nacional derivados de no saber quién se encuentra en Colombia. Quienes se acojan al estatuto tendrán 10 años para contar con una visa de residente, tendrán la posibilidad de acceder a permisos para trabajar formalmente y se beneficiarían de diferentes políticas sociales. Esta decisión del gobierno colombiano de activar el estatuto ha sido celebrada por Naciones Unidas y por varios gobiernos, entre ellos el nuevo gobierno de los Estados Unidos, por su carácter humanitario y por el ejemplo que promueve en otros países que también son destino de los más de 5 millones de ciudadanos que han dejado Venezuela en los últimos años de crisis. No obstante, hay preocupaciones válidas, muchas de ellas no necesariamente por cuenta directa del estatuto, sino por la propia migración y por las condiciones socioeconómicas del país.
Por ejemplo, sin una reactivación económica con desarrollo social, el alcance deseable del estatuto podría quedar en un ámbito teórico y poco práctico. De igual manera, no parece clara la asignación de los recursos que recibirían los migrantes a través de la política pública que viene prometida. En el panel se analizará el impacto económico y social del estatuto. Y la idea es, por supuesto, que tengamos un diálogo y una conversación muy abierta, solo con el propósito de contar con unos puntos básicos para la discusión. Los panelistas han preparado algunas respuestas a las siguientes preguntas. Voy a pasar rápidamente por ellas y luego vamos a ir conversando. Primero, ¿hay razones para ser optimistas con la activación del Estatuto de Protección Temporal? ¿Cuáles son los desafíos más importantes de este estatuto? ¿Cómo calificaría la forma en que el gobierno colombiano está enfrentando los retos relacionados con la migración venezolana? ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta en una estrategia multinacional para atender la situación de la migración venezolana? Y en el contexto interno, ¿cómo podrían mejorarse los mecanismos de articulación del gobierno nacional y los gobiernos locales y departamentales para contar con una estrategia más efectiva de integración de la población migrante? A la tasa de desempleo nacional actual, 17,3%, se suman efectos adicionales para los migrantes. ¿Qué elementos deberían incluirse en los planes de reactivación económica para atender esa situación? Por último, lo económico en estos temas siempre está ligado a aspectos sociales y culturales. Queremos también saber sobre su opinión acerca del panorama completo. ¿Estamos avanzando en la dirección correcta hacia una integración de los migrantes de tal manera que ellos y el país se beneficien de los retornos de largo plazo en materia de crecimiento económico y desarrollo que pueden estar asociados a los movimientos migratorios? Bueno, muchas gracias de nuevo por participar en este conversatorio. Si les parece bien, me gustaría iniciar dando la palabra a Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, quien seguramente nos puede contar sobre las características principales de este estatuto y eso serviría de contexto para la discusión que vamos a tener más adelante. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Gonzalo. Un especial saludo, querido padre, todos los compañeros de panel, todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Yo quiero primero celebrar y resaltar este esfuerzo de la universidad. Estos espacios de discusión son fundamentales y no solo ilustran a las personas que nos puedan acompañar, sino a nosotros, las personas que tenemos que dedicarnos a este asunto, nos orientan, nos guían y nos generan advertencias y puntos de visibilidad muy importantes. Así que agradeciendo muy especialmente en nombre de todo el equipo de gobierno esta oportunidad. Segundo lugar, vamos rápidamente como a la situación de panorama como preámbulo de esta amable discusión. Miren, lo primero, se trata de una migración presente en Colombia. Nosotros tenemos que partir de ese supuesto. No se trata de cómo traemos migrantes del exterior, sino cómo afrontamos una situación presente. Si nosotros revisamos el año 2006, 5 años atrás apenas, Colombia tenía un poco más de 53,000 migrantes venezolanos, apenas 5 años atrás. Si miramos el año 2017, subimos a 400,000, pero cuando miramos el dato actual, estamos hablando de 1.742.000 migrantes. 1.742.000 migrantes venezolanos en territorio nacional. De ese 1.742.000, 759.000 son regulares, es decir, migrantes que tienen un permiso para estar en territorio nacional. Pero lo delicado es que más de 983.000 son irregulares. Y son irregulares porque ingresaron por una trocha, porque excedieron el tiempo de permanencia o porque excedieron el ámbito del permiso que se les otorgó en Colombia. Ese personal irregular, que son seres humanos, familias, menores, adultos mayores, personas con realidades positivas, negativas, terminan siendo ocultos para el Estado colombiano. ¿Y qué quiere decir que sean ocultos? Que no sabemos si tienen formación, profesión, arte u oficio. No sabríamos en qué lugar de la vacunación deben ir contra el COVID, por ejemplo. No sabemos cómo podemos incluirlos realmente en la economía y en la vida nacional. Pero lo que sí vemos, además quienes somos católicos fervientes, es personas en la calle pidiendo ayuda
en una condición de vulnerabilidad manifiesta, con una gran presencia de menores. Estamos hablando de que más del 20% de esta migración son niños, niñas y adolescentes, con un grado de peso bastante bajo. De acuerdo con el Banco Mundial, los migrantes venezolanos o el venezolano ha perdido en promedio 10 kilos de peso. Son personas frente a las cuales la desesperanza se ha apoderado de ellas y que son además profundamente atractivos para las organizaciones criminales y la delincuencia, precisamente por su grado de vulnerabilidad. Entonces, primero, esto es un salto humanitario, histórico. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es, oigan, todos quisimos que la migración venezolana fuera temporal. Todos quisimos que rápidamente Venezuela recuperara la democracia, pero eso no ha sido así. ¿Cuánto tiempo más va a seguir el régimen en Venezuela? Muy difícil saberlo, pero entre tanto son seres humanos los que están sufriendo. Segunda variable clave, Colombia tiene más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. Eso quiere decir que hay N millones de posibilidades de paso entre Colombia y Venezuela. Es decir, pensar que sencillamente no debemos aceptar al hermano venezolano no es un escenario real, porque la causa de la migración venezolana no es Colombia, no son las decisiones colombianas. La causa de la migración venezolana es el hambre, es la grave situación violatoria de derechos humanos que se vive en Venezuela y son las necesidades apremiantes. Y en esto yo trato siempre de hacer una gentil invitación. ¿Qué tal si nos ponemos en los zapatos de los demás? ¿Qué tal si fuéramos nosotros los que estuviéramos del otro lado con un bebé en brazos o con nuestros hijos? ¿De verdad nos quedaríamos ahí o contra viento y marea pasaríamos la frontera buscando una mejor oportunidad? Entonces creo que nunca podemos perder de vista que esto es una decisión humanitaria. Ahora, puntos de fondo y preocupaciones legítimas. ¿Esto es positivo para Colombia? Yo creo que sí. Debemos estar orgullosos, sin lugar a dudas. Invertir en seres humanos es invertir en humanidad, es invertir en nosotros mismos. Qué bueno que el mundo ha avanzado tanto en protección del medio ambiente, de industrias, de sectores, pero qué bueno es que no se nos olvide invertir en seres humanos. Y en futuro, tener más del 20% de niños en esa migración es una decisión de analfabetismo. ¿Queremos dejarlos por fuera del sistema de educación o realmente debemos invertir en educación de niños que contrarresten el analfabetismo en Colombia? Es nuestra decisión. El convencimiento de gobierno, y ya para cerrar y no extenderme tanto, es que esto es positivo, que no solo tenemos que sentirnos orgullosos como colombianos, sino llenarnos de esperanza y de fe. Es una inversión presente y futura. Las migraciones son positivas para la economía, pero un estatuto temporal, sin lugar a dudas, es un acelerador. Y creo que vamos a tener la oportunidad de mirar diferentes puntos en este espacio para el cual nos sentimos muy honrados de haber sido convocados. Muchas gracias, Juan Francisco. Bueno, en esa línea optimista, también el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Joseph Merks, declaró en el momento en que se anunció el estatuto que era una medida valiente, increíble y sin precedentes. Manuel, bienvenido al conversatorio. ¿Podrías elaborar un poco sobre ese optimismo y esas buenas opiniones acerca del estatuto temporal, por favor? Pues Gonzalo, muy buenas tardes para usted y para todos los compañeros y la compañera de panel y para las personas que nos acompañan hoy en este interesante evento y en esta importante reflexión. Lo primero es reiterar que desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en cabeza del Alto Comisionado, el señor Filippo Grandi, que estaba en ese momento de visita oficial a Colombia, se valoró como muy positiva la activación del Estatuto de Protección Temporal. Y es muy positiva porque justo en un momento en cuando se cierran las fronteras a nivel global, justo en un momento en que el mundo está afrontando una crisis sanitaria y una crisis económica y una crisis social de unas dimensiones impensables, Colombia tiene el acto valiente de decir, abrimos
la posibilidad de integrar y de regularizar a más de 1 millón de personas que se encuentran en este país. Y entonces ese es un acto que indudablemente llama al optimismo. Y es un acto que llama al optimismo cuando los hacedores de la política pública de migración a nivel global, y en esto Juan Francisco seguramente me puede corregir, los hacedores de política pública en migración siempre se encuentran entre el dilema, un falso dilema de o la protección o la seguridad. Y para el ACNUR creemos que Colombia ha jugado con los dos factores para reivindicar la importancia de la protección internacional y de mantener un enfoque de una migración ordenada y segura que se traduce en una migración que recoge el tema de la seguridad. Sin embargo, nosotros siempre llamamos la atención tanto del gobierno nacional como del Congreso y de todos los hacedores de la política pública en el sentido de que con todo lo valioso que es el estatuto, como lo reconoció el señor presidente de la República y como lo ha venido expresando el señor director de Migración Colombia, el estatuto es una medida complementaria al régimen de protección internacional de los refugiados, porque, como lo explicaba el doctor Juan Francisco, la crisis migratoria venezolana, y en eso el ACNUR tiene directrices, es una crisis migratoria mixta. No todas las personas que están llegando, no todos los venezolanos que están llegando a Colombia son migrantes. Ni todos los venezolanos que están llegando a Colombia son refugiados, pero sí hay muchas personas que están saliendo de Venezuela y están llegando a Colombia porque están buscando protección internacional. Y hoy Colombia está cogiendo cerca del 37, 40%, en eso el doctor Espinosa me puede corregir las cifras, más o menos el 40% de todas las personas que han salido de Venezuela, más o menos el 40% de ellos están en Colombia. Y entonces Colombia no podía ignorar esta situación y ha empezado a buscar ese equilibrio entre el falso dilema de protección versus seguridad, y en el estatuto quedaron reflejados de manera muy importante principios establecidos tanto en la convención como en el protocolo de refugio. Yo lo dejaría allí para decir que indudablemente sí tenemos razones para ser optimistas y que, como lo dijo nuestro alto comisionado, reconocemos este acto como un acto humanitario y apolítico del gobierno de Colombia. Manuel, muchas gracias. Hernando José, para darte la bienvenida, los economistas normalmente buscamos explicaciones o nos enfocamos en explicaciones que no están en las esquinas, que no son o todo bueno o todo malo. Recuerdo que leí uno de tus tweets en donde celebrabas un trabajo de Ana María Ibáñez en donde se apreciaban los efectos positivos de la migración venezolana, con unos caveats, pero también aparecen unas preocupaciones en materia presupuestal, en materia de la asignación de recursos para hacer que esta implementación del estatuto tenga efectividad. Eh, ¿Podrías compartir con nosotros cuál es tu opinión acerca de estos balances que a veces son complicados a la hora de pensar en la implementación de medidas como el estatuto temporal? Y bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Gonzalo, y un agradecimiento al padre Álvarez por esta invitación a este interesante evento. Sí, yo creo que los economistas podemos ayudar también a mirar que el no regularizar a los migrantes tiene una cantidad de costos ocultos que no se ven normalmente. O sea, y me explico. Cuando tenemos al 75% de los migrantes venezolanos en una situación de irregularidad, hasta ahorita pues con el estatuto de protección temporal, pues muchos de estos migrantes no podían vacunar a sus niños. Entonces lo que estábamos viendo es que enfermedades que estaban relativamente contenidas en Colombia, típicas
de sarampión, paperas, cosas de esas, empezaron a crecer. Y ese tipo de cosas pues empieza a generar pues sí, costos adicionales, por ejemplo, para nuestro sistema de salud. O también, por ejemplo, toda la situación, digamos, que se puede generar con una cantidad de migrantes que están sobrecalificados para los puestos que tienen por los que tienen que competir. Entonces uno encontraba profesionales venezolanos conduciendo taxis, quitándole de pronto el puesto a alguien, un colombiano no tan preparado para el puesto del taxi, y nosotros desperdiciando esa capacidad y ese conocimiento y esa formación adicional que tenía ese migrante. Entonces, eso genera costos indudablemente, y el mantener a la gente en la informalidad, pues también al final del día lo que hace es que genera una competencia desleal con los formales y genera, digamos, un problema para el desarrollo de las actividades corrientes de muchos emprendedores y empresarios. Entonces, de comerciantes, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay una serie de costos ocultos que normalmente no se tienen en cuenta. Cuando decimos, ¿cuánto cuesta tener estos migrantes? No, entonces que nos cuesta tanto en educación, que tanto en salud. Ok, pero ¿cuánto nos cuesta no tenerlos dentro del sistema de salud, no tenerlos dentro del sistema de educación? Eso evidentemente es algo que tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, evidentemente hay costos de transición porque todos los análisis económicos que uno puede hacer es que una migración de personas jóvenes en promedio con mucho más con un poco más de educación que el colombiano promedio, entre otras. Eso es lo que muestra el estudio de Ana María Ibáñez, es que, por ejemplo, hay mucho colombiano que todavía solo tiene primaria o secundaria básica, mientras que había mucho de ese venezolano ya tiene educación media completa. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente, digamos, en la medida en que los logremos integrar, eso va a tener un impacto muy positivo en la capacidad de crecimiento de la economía, lo que llamamos la tasa de crecimiento potencial de la economía. Más o menos los cálculos indican que una vez estén integrados, la tasa de crecimiento potencial de la economía puede crecer entre 0.15 y 0.3% por año, o sea que en vez de crecer 4, creceríamos 4.15 o 4.30, que es muchísimo. O sea, en ese sentido se genera una situación. Y adelanto, nos pusimos a hacer los cálculos en la bancaria, y una vez esto digamos, si logramos integrar a todas estas personas al mercado laboral formal, digamos, en la misma proporción que los colombianos, digamos, no 100%, sino del mismo 50%, podríamos estar generando un punto adicional de PIB en impuestos, porque esa gente al entrar a trabajar va a pagar impuestos, va a generar IVAs, etcétera. Entonces, eso, digamos, creo que también hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es el impacto de corto plazo? Sí, que tenemos que integrarlos, que hay que hacer un esfuerzo para que haya los cupos educativos adicionales, que financiar a los hospitales o ampliar el programa, digamos, de salud subsidiado, pues, para que ellos se integren allí. Entonces, y para ello yo creo que hay mucha plata internacional. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que el mundo ha donado para, por ejemplo, la migración siria, Alemania, ¿sí? Y esto es a un país súper desarrollado, que tiene también recursos propios, encontré la cifra. El mundo ha donado 20.800 millones de dólares. 20.800 millones de dólares para manejar el déficit es del orden de Colombia. Tan solo se ha recibido en 3 años 384 millones. Entonces yo creo que una vez uno adopta este estatuto temporal para los migrantes venezolanos,
es mucho más fácil captar muchos más recursos de la comunidad internacional y que con esos recursos podamos financiar buena parte de esos costos de transición. Entonces, sí, hay más costos en la transición. Creo que hay fuentes de financiación internacional y de donantes internacionales que pueden ayudar con este paso, digamos que ha sido celebrado por toda la comunidad internacional, pero por el otro, y por la otra parte, realmente lo que yo veo son beneficios para el país. Muchas gracias, Hernando José. Marta, para darte la bienvenida al conversatorio, desde esa perspectiva amplia, intercultural, en donde se tienen en cuenta otros factores en el trabajo del Instituto Pensar que diriges y como experta en el tema venezolano, ¿cuál es tu opinión general sobre el estatuto, su implementación y los desafíos que tenemos enfrente como país? Hola Gonzalo. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Gobierno por la invitación, muchas gracias a ti. Yo creo que voy a poner aquí una notica un poco disonante, ¿sí? Porque yo considero que, digamos que frente al estatuto lo que se debe tener es como un optimismo moderado. Y eso fundamentalmente por el carácter temporal del estatuto. Es un estatuto que tiene una vigencia de 10 años, pero que puede ser revocado discrecionalmente en cualquier momento. Eso dice en el parágrafo 2. Y yo creo que es temporal porque se asume que en algún momento va a haber una transición democrática en Venezuela y los migrantes van a regresar a la reconstrucción del país. Yo no lo veo muy claro. Creo que justamente si se incentiva la integración, crecen las posibilidades de que la población venezolana se quiera quedar en Colombia. Pero por el otro lado, todavía hace falta un acto administrativo para reglamentar el estatuto temporal de protección, particularmente en lo que tiene que ver con las pruebas de entrada al país antes del 31 de enero de manera irregular. Creo que tiene un gran reto ahí Migración Colombia para definir de qué manera los migrantes que han entrado por trochas, que están, por ejemplo, en zonas rurales, van a probar su estadía en el país antes de la fecha, básicamente porque muchos de ellos no tienen papeles, no, vuelvo y digo, entraron por trochas. Yo quisiera adicionalmente señalar eh, bueno, primero que Colombia tiene un compromiso con la población migrante venezolana. Colombia ha sido un país expulsor de migrantes, migrantes que han sido acogidos en otros países, entre esos en Venezuela. Colombia ha firmado toda la legislación internacional de protección, entre esos en 1951 el Estatuto de Refugiados, suscribió la Declaración de Cartagena. Entonces, lo que está haciendo Colombia es cumpliendo, digamos, una obligación que tiene. Hubiese sido deseable y creo que así como algunos sectores se muestran optimistas, las organizaciones de migrantes se sienten un poco decepcionadas porque lo que hubiesen esperado es que Colombia aplicara un enfoque de protección de esta población que requiere protección internacional y vuelvo y digo, con la declaración de Cartagena, esta hubiese sido la obligación. Saliéndonos de, digamos, como de un enfoque económico, yo creo que pues la migración de un pueblo como el venezolano con el que tenemos una historia de binacionalidad muy, muy fuerte, tiene una gran capacidad de enriquecer culturalmente el país. Adicionalmente, estamos hablando, como ya se mencionó, de que viene una población joven en un escenario en el que Colombia enfrenta el envejecimiento de su población, una población que es muy educada, mucho más educados que nosotros porque el recurso petrolero permitió digamos, la creación de un sistema de educación universal que aprovecharon muy bien los venezolanos. Entonces yo creo que la migración es una obligación, ¿sí?
jurídica del Estado colombiano, una obligación de protección. La migración nos enriquece. Muchos de los migrantes son retornados o hijos de colombianos que tuvieron que regresar desde el año 2015. Entonces, creo que el Estado colombiano tiene que orientarse para poder integrar esta población. Es su obligación y es una oportunidad. Gracias, Gonzalo. Gracias, Marta. Por supuesto, las reservas que manifiesta Marta y que moderan un poco ese optimismo generan curiosidad seguramente para los asistentes, para mí también, para tener la respuesta de Juan Francisco. Pero antes de dar la palabra a Juan Francisco, y por favor, pidiéndoles a todos que se sientan libres de generar un diálogo con los otros panelistas, que el moderador no se convierta en un obstáculo para eso. Bueno, quiero en este punto dar la bienvenida a Jorge, recogiendo quizás esos últimos elementos de los comentarios de Marta que apuntan a los diferentes mecanismos que se reconocen en la literatura económica de crecimiento económico en relación con los beneficios que puede generar la migración. Por ejemplo, en un artículo publicado en el 2018 en el Handbook of Economics of International Migration, aparecen dentro de los canales de esos beneficios lo que mencionaba Marta: contribuciones a las estructuras de edad, movimientos de personas con diferentes grados de educación, diversidad, emprendimiento y también efectos positivos para la sociedad de la cual salen los migrantes en términos de los recursos que se transfieren de la economía, en este caso colombiana, a la venezolana. Jorge, no sé si este es el mejor punto de inicio para tu intervención, pero espero que sí, y por supuesto quisiéramos conocer tus primeras opiniones acerca del tema. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues en primer lugar yo quisiera señalar que para responder la pregunta del padre Álvarez, yo creo que debemos ser tremendamente optimistas sobre esta integración. Eh, Precisamente porque se trata de un escenario en el que se pasa, refiriéndome a lo que usted me preguntaba y decía la profesora Márquez, estamos pasando de una situación de temporalidad que muchos esperaban, incluso los mismos migrantes, que ocurriera, de una situación de temporalidad a una situación de permanencia. Si bien las cifras de la migración son relativamente recientes, creo que la respuesta que supone el Estatuto de Protección Temporal es una respuesta que permite hacer esa transición a través de la integración. Y esa es la clave para ser optimistas, que haya una integración en términos de esa separación que existe precisamente por la migración. En términos de interculturalidad, eso es lo que es la respuesta y es lo que además va a permitir, y este es mi argumento principal, hacer de esto una opción bastante rentable. Hay unos elementos políticos que me parece que vale la pena señalar. Este es un desarrollo de una política de Estado, digamos, es la continuidad y la profundización de una política que ya se había delineado en la administración anterior. Pero insisto, es una decisión que es rentable para Colombia. Después de lo que mencionó Hernando José Gómez, yo creo que valdría la pena mencionar que hay una enorme posibilidad de rentabilidad en este caso. Yo soy bastante pesimista en términos de que vayamos a recibir suficiente cooperación de la comunidad internacional. En primer lugar, porque se trata, Colombia es un país de ingreso medio, Venezuela también era un país de ingreso medio alto hasta hace muy poco tiempo, y además por la naturaleza del mecanismo represor que tiene el régimen venezolano, es muy poco probable que se convierta, pese a que haya una situación humanitaria compleja, que se convierta Colombia y la atención a los migrantes en un receptor masivo de recursos, como lo quisieran algunos, incluyendo el gobierno colombiano. Pero déjeme decirle además, Gonzalo, que hay un elemento que me parece muy importante de señalar en este punto, y es que, y a nuestros queridos asistentes, no doy las gracias por haber estado aquí, y a todos los que nos están escuchando, me disculpo por eso, pero quisiera insistir en un punto que me parece que es muy importante, y es que, como bien lo señala el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti, este es un asunto de llevar el humanismo cristiano a las políticas públicas. La política del Estatuto de Protección Temporal lleva ese humanismo cristiano a una política pública en términos de reconocimiento al otro,
en términos de una expresión de solidaridad basada en la integración. Y eso es lo que permite que genere crecimiento. Yo soy mucho más optimista que Hernando José Gómez en el sentido de que yo creo que aquí hay una alta rentabilidad en la integración. En primer lugar, porque si logramos integrar y darle capital humano a través de la educación y a través de los servicios de salud a la población migrante venezolana, vamos a poder traer inversión, como bien lo decía Marta Lucía Márquez, la población migrante venezolana es más joven que la nuestra, eso da un bono demográfico, es más educada que la nuestra, eso genera innovación, genera un enriquecimiento del capital humano, probablemente también nos vaya a permitir una integración futura con la economía venezolana en la transición o tras la transición, pero además la economía venezolana y los venezolanos, la población venezolana, era mucho más integrada y abierta que la economía colombiana, y eso pues trae innovación, desarrollo empresarial, que ya lo hemos visto, como lo señalaba Hernando José Gómez, en el sector minero energético, pero también lo hemos visto en sectores, por ejemplo, de la ganadería, la agricultura, donde usted puede encontrar desarrollos empresariales que antes de la migración venezolana aquí no se veían. Quisiera también mencionar dos elementos muy rápidamente y que tienen que ver, o tres, con los riesgos. En primer lugar, claro que nos cuesta, pero ahí es donde está la clave, tratar de ligar el costo de atención con la financiación de esa atención. En eso las administraciones locales son muy importantes para poder, digamos, involucrar en los sistemas tributarios locales a todas estas personas y que no solamente sean contribuyentes al sistema tributario nacional. Hay unos riesgos de seguridad y unos riesgos de xenofobia. El diseño del Estatuto de Protección, y aquí la responsabilidad está en la manera en la que se implemente, permite mitigar esos riesgos de seguridad sobre la base del empadronamiento de la población que se haga en este caso. De hecho, esa puede ser una gran respuesta a las crisis de seguridad ciudadana que han tratado de vendernos como xenofobia o desde una perspectiva xenófoba, las administraciones locales, incluyendo la alcaldesa de Bogotá, a la quien pues hay que reprocharle, digamos, de manera abierta y directa la política y el uso político xenófobo de construcción del miedo hacia quienes son diferentes. Y termino diciendo con un elemento que es el reto más importante, y es que es probable que este flujo continúe, sobre todo después de que pase la epidemia. Es muy probable que haya una nueva ola porque el régimen sigue y las oleadas de represión van a generar este tipo de efectos de oleadas de migración hacia Colombia. Creo que hay un reto también en términos de la desigualdad, la diversidad de la integración que hay en la migración. Es muy diferente la migración en Barranquilla que la migración en Bogotá y que la migración en sectores rurales. Eso también es un reto para la gobernanza de esa migración, que es algo que tenemos que hacer. Yo pararía con eso, Gonzalo, solamente algunos puntos para responder su pregunta. Jorge, muchas gracias también por un planteamiento en el que convergen diferentes dimensiones. Un comentario breve acerca de una de esas dimensiones, el texto inspirador del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y precisamente hablábamos con el padre Luis Fernando Álvarez antes de iniciar este panel, que también en las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús se habla de caminar con los excluidos y brindar y acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador, haciendo énfasis en el sufrimiento que vive la población migrante. Ese es uno de los aspectos también inspiradores del análisis que queremos tener en este panel, sobre cómo podemos atender a esa población como una opción vital, espiritual de la humanidad. Así Bueno, es, Gonzalo. Juan Francisco, sí, Perdóname que lo sí, interrumpa, pero es claro. que se me olvidó prender la cámara. ¿Quiere que repita todo de nuevo o no hay necesidad? No, creo que no, creo que no. Creo que te están Bueno, tomando el pelo. no, yo sé, pero dado que Jorge lo estaba poniendo en términos de referendo, creo que puedo utilizar eso para una pregunta que surge del público, que se va a sumar Juan Francisco ya a ese optimismo moderado de Marta. Por favor, siéntate libre de acoger esta pregunta o cualquiera de los panelistas. Nos dice Mauricio,
Con mucho respeto por los panelistas, ninguna acción estatal asociada a una migración nacional o internacional es apolítica. ¿Será que el estatuto es el primer paso para nacionalizarlos? ¿Cuál sería el efecto electoral de esta decisión? Y como en la línea del referendo de Jorge, ¿por qué no se le preguntó a los colombianos la decisión del presidente? Bueno, esta pregunta yo creo que también recoge algunas de las reacciones que vimos en redes sociales y en medios de comunicación en el momento en que se activó el estatuto. Bueno, Juan Francisco y a todos los demás, aquí están estas inquietudes. Bueno, hay varias cosas aquí. Mil gracias. A ver, miren, primero les voy a poner un ejemplo del efecto económico adverso que tenemos con esta situación. El primer contacto que tiene el migrante irregular con el sistema de salud es la red de urgencias. ¿Cuándo se conecta el migrante irregular con un hospital? Cuando tiene una emergencia. El hecho de que esa sea la aproximación genera un costo enorme porque perdemos toda la posibilidad de prevención y promoción de la salud y claro, dejamos de lado mucha urgencia que hubiese podido ser evitable. Eso para dejarlo ahí y es, digamos, el sector salud será uno de los grandes beneficiados no solo por la contribución, sino adicionalmente por la racionalización de costos. En segundo lugar, un poco aquí con la doctora Marta, con lo que ella señalaba, miren, esta es una población que cuando uno revisa los movimientos migratorios internacionales en situaciones más o menos similares, tiene tendencia a permanecer. De hecho, son migrantes que llegan, apenas empiezan a tener un ingreso, bueno, malo, lo que sea, pues empiezan a buscar una estabilidad y se asientan y se quedan. Por eso nosotros vemos migrantes venezolanos a lo largo de todo el territorio nacional. En todas partes los vamos a encontrar y ellos van a permanecer. Y digamos que está en nuestra decisión cómo manejamos esa migración, cómo la capitalizamos, porque como bien lo hemos oído aquí, hay un talento bastante interesante. Entonces, fíjense aquí un dato muy importante. El 74%, un poquito más, de estos migrantes está entre los 18 y los 59 años. El 56% está entre los 18 y 39 años. Es decir, ahí tenemos una fuerza, una capacidad laboral enorme que si logramos encauzar, que sin lugar a dudas es el gran desafío, podremos tener un impacto económico enorme. Entonces, con esto no quiero decir que sea una labor fácil. De hecho, creo que hay que decirlo con claridad, el estatuto es un camino, el estatuto no es un puerto de llegada. Esto es cómo generamos una autopista para lograr mejorar la vida de seres humanos, pero pues también para generar unos procesos inclusivos en favor del país. Entonces, ahí viene, como bien lo señalaba la doctora Marta, un tema de regulación. Estamos trabajando en eso. La próxima semana vamos a presentarlo para comentarios y sin lugar a dudas vendrá toda una gran oleada de comentarios alrededor de este proyecto que entre otras cosas sacamos para enriquecerlo en la discusión pública que se tiene que generar, porque recuerden que es el tercer estatuto que se genera en el mundo. Entonces aquí todos estamos aprendiendo y hemos estudiado y le hemos trabajado muy duro a esto, pero claro, todo es susceptible de mejora y esa participación pública va a ser clave. El decreto contó con más de 300 grupos de comentarios, incluyendo las universidades, con un trabajo valiosísimo. A mí me puso muy contento ver la participación activa y juiciosa de los diferentes sectores, en donde las preocupaciones eran legítimas y en eso quiero también aprovechar la oportunidad para decirles, hombre, es legítimo tener preocupaciones. Yo honestamente todos los días tengo más. O sea, me levanto con una cosa en la cabeza diciendo miércoles, ¿y aquí qué vamos a hacer con esto? Esto no lo habíamos pensado. Entonces siento al equipo y me dicen, no, director, esto sí lo hemos pensado. Bueno, me tranquilizo. Pero eso segundo que dijo, no. Ok, ¿qué vamos a hacer? Esto, digamos, tiene unas dinámicas de preocupación que tenemos que ir venciendo. Ahora, en términos de seguridad, es una mejoría enorme. Miren, ¿qué le pasa a la seguridad actual del país con violencia o crimen asociado a migrante? Que tenemos una deficiencia enorme en identificación del infractor de la ley penal. Y eso es un problema gigante en un Estado social de derecho, porque cuando llevamos la persona ante el juez y no hay plena identidad,
muchas veces la actitud del juez es, me da pena, pero pues yo a esta persona no la puedo hacer responsable porque esta persona no sé cómo se llama. Ustedes dicen que se llama de una forma, pero él dice que eso no es así. Entonces, el proceso de identificación de la población migrante nos va a permitir no solo generar oportunidades para un gran grupo poblacional, sino nos va a permitir aislar las personas que han decidido cometer hechos delictivos para que en un marco estricto de debido proceso respondan ante la justicia. Respondan como lo haría un colombiano, como lo haría un peruano, como lo haría un inglés. Eso no tiene nada que ver con nacionalidad. Finalmente, frente a la pregunta que es uno de los temas claves que señalaba ahí Mauricio, ¿esto amenaza la democracia? No, esto la fortalece. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia estamos presenciando un fenómeno muy peligroso, y es que personas queriendo poder quedarse en territorio nacional han accedido a obtención fraudulenta de cédula de ciudadanía. Y el tener una cédula de ciudadanía en Colombia sí permite el ejercicio al voto. Y fuera de eso ha sido obtenido con todo un fraude por detrás. Cuando los llevamos al Estatuto Temporal de Protección, uno, el venezolano no deja de ser venezolano. Tiene su patria, es venezolano. Segundo, por ley, desde el 2008, si mal no recuerdo, los migrantes no pueden participar de elecciones presidenciales. Es una prohibición expresa. Tercero, esto es una ventana de organización, pero no implica en ningún caso nacionalización, ni los términos se refieren a nacionalización, ni mucho menos. Es un camino totalmente distinto que, entre otras cosas, nos permite reforzar refugio. Porque, por ejemplo, estamos teniendo una gran cantidad de solicitudes de refugio que, si uno las revisa con cuidado, pueden llegar a desnaturalizar la medida. Nosotros necesitamos proteger a quienes auténticamente están en una situación de riesgo por solicitud de refugio y crear toda una vía que es el estatuto de protección eficiente también para unas personas que están escapando de una realidad. Entonces, ¿qué puede pasar en estos 10 años? Ojalá que Venezuela resurja y que se retome el proceso de reconstrucción. El país que va a recibir el mayor beneficio de la reconstrucción de Venezuela va a ser Colombia, porque es el país que está inmediatamente al lado, con la capacidad poca, mucha, abundante de empezar a surtir. Y vamos a tener además todo un grupo poblacional agradecido que se ha hecho parte de los ejercicios de la nación y que nos permitirá también acelerar ese proceso. Entonces yo me sostengo en mi optimismo, me sostengo en que creo que esto nos va a salir bien, pero no subestimo el gran reto en el que nos hemos metido. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto sensible, pero estoy convencido de que nos va a salir bien. Gracias, Juan Francisco. Veo que han levantado la mano Hernando José, Marta, Jorge, y les quiero dar la palabra en ese orden. Gracias. No todos al tiempo. No, Bueno, todos el tiempo. No. muy bien, no, muchas gracias. Y no, la verdad yo tiendo a coincidir con los planteamientos que ha hecho Juan Francisco, me parecen que son muy claros y pienso que son mucho más lo que yo me refería a esos costos que no se ven normalmente de tener toda esa población irregular, pues son mucho mayores que cualquier costo de regularizarlos. Por otra parte, también quería mencionar en esto que cuando tenemos una población de esta naturaleza de manera irregular, pues los daños que hay a la comunidad, al sentido de comunidad, al sentido de familia, al sentido de capacidad de integración con el resto de la población es gigante, y entonces eso es lo que en sí mismo genera mucho más temas de inseguridad que realmente se van a eliminar en la medida en que esta población se pueda regularizarse y pueda trabajar formalmente y pueda no tener problemas con las autoridades, etcétera. Entonces, en esa materia creo que es claro que hay un beneficio muy grande. Y por otra parte, también la norma es clara. Yo sí pienso, yo a diferencia de quien estaba preguntando, pienso que este es un acto muy apolítico y es mucho más humanitario. O sea, esto es un tema donde, sí, dentro de 10 años, cuando algunos empiecen a nacionalizar, podrán empezar a votar, y quién sabe cómo empezarán a votar y cómo van a participar políticamente. Eso no lo podemos anticipar. Pero lo que sí podemos anticipar es que esas personas que se van
eventualmente a quedarse aquí permanentemente, a nacionalizarse, pues van seguramente a ser unos emprendedores, trabajadores, van a ser gente que va a aportarle al país permanentemente. Y lo otro es que no podemos desconocer una cosa, en las encuestas que se han hecho, el 90% de los migrantes venezolanos dicen que tienen intención de quedarse permanentemente. Entonces, qué bobada, mejor dicho, no, esto es algo que no lo podemos manejar si no lo canalizamos pues, por la legalidad. Entonces, eso era lo que quería aportar en este punto. Gracias, Marta. Sí, yo disiento con el del doctor Hernando José porque yo creo que todo es político, ¿sí? Pero no voy a entrar en eso. Yo creo que la pregunta que nos hicieron sobre la nacionalización y sobre las elecciones, lo que pone de manifiesto pues, es un uso político de la crisis venezolana y de la migración. Para unos, entonces, son potenciales votantes antiizquierda, no voy a decir de derecha, pues porque escapan de una crisis causada por un proyecto de izquierda, y para los otros son desestabilizadores de izquierda. Y yo creo que fundamentalmente son una población en necesidad de protección. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que hace mucho daño esa ese intento de politizar la migración venezolana, porque yo creo que va directamente en contra de la integración, fundamentalmente favorece la xenofobia. Creo que uno de los retos que tiene el gobierno es impulsar medidas, una campaña en contra de la xenofobia, porque Colombia tiene todos los elementos para ser un país xenófobo. El año pasado, en la encuesta mundial de valores, eh, la encuesta mundial de valores mostró que solamente el 5% de los colombianos consideraban que se podía confiar en la mayoría de la gente. Es decir, hay una desconfianza frente al extraño, y pues imagínense eso cuando el extraño es digamos, quien pertenece a una nacionalidad distinta, aunque no nos han sido extraños justamente por esa larga frontera. Obviamente esta falta de lo que se podría llamar capital social tiene mucho que ver con el conflicto armado. Entonces creo que hay que desmontar ese tipo de suspicacias que, digamos, poco sirven para la integración de los venezolanos. Gracias, Marta. Jorge, y más adelante le voy a preguntar algo a Manuel sobre cómo podemos pensar en ese optimismo en términos del mensaje del estatuto también como un punto focal para medidas multinacionales, ¿no? Jorge. No estamos Antes escuchando. no había prendido la cámara, ahora no prendí el micrófono. Bueno, solamente quería mencionar, porque coincido con los comentarios y respuestas que me antecedieron, solamente quisiera mencionar que este es un shock cultural, es un golpe cultural a la sociedad colombiana. La integración no es poca cosa, sobre todo para un país que estaba tan poco acostumbrado a la diversidad en términos de tener personas de otras nacionalidades. Digamos, eso se vivió en algo en el Caribe colombiano, pero en el resto del país relativamente ha habido poca inmigración reciente. Tal vez en Cali, alguna inmigración de japoneses, pero como digo, hay muy poca inmigración. Creo que ese choque cultural va a ser muy positivo si integramos. La respuesta está en la integración. Y yo creo que sí hay que reconocer que hay un choque político en el siguiente sentido. Como bien lo decía Marta Márquez, son personas que piensan y que tienen unas preferencias políticas muy ligadas a lo que ha sido el chavismo y el madurismo en Venezuela. Y eso, claro, que así no puedan votar, genera un impacto sobre las preferencias políticas de los colombianos que sí pueden votar. Pero yo creo que ese es un impacto positivo. Yo creo que no podemos menospreciar ni subestimar el valor que representa para Colombia ver la tragedia económica y de desarrollo que han representado las políticas públicas del chavismo en Venezuela. Eso es muy importante.
Y eso hay que vivirlo y claro que va a afectar la política en Colombia. Y las preferencias electorales va a afectar la política pública y va a afectar las políticas económicas. Creo que lo va a hacer de manera positiva, porque precisamente es el ejemplo que no podemos emular. En tercer lugar, menciono de nuevo esto, yo creo que claro que hay un choque económico. Muy bien, lo explicaba muy bien Hernando José, hay un golpe inicial en materia de recursos que se necesitan. Yo tengo la impresión que la empresa colombiana tiene que hacer mucho más para sufragar, digamos, los costos de la integración. A mí me parece que allí debiera haber algún tipo de respuestas de política colaborativas. Y creo que las administraciones locales tienen que hacer muchísimo más para sufragar la integración, no solamente demandar recursos del gobierno central. Eran esos 3 puntos que quería mencionar, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Manuel, como dije antes, te quiero dar la palabra para elaborar en el sentido de un optimismo, pensándolo como parte de una estrategia multinacional. Y antes de darte la palabra, pues aquí tengo que, como moderador, mirar cejas levantadas en el momento que hay declaraciones controversiales. Vi que Marta, con la apreciación de Jorge, dijo, no estoy segura. Entonces, luego de Manuel me gustaría, no, pero si estoy Bueno, especulando está bien. Pero si en términos de ese mecanismo de efectos políticos sobre, por ejemplo, los procesos electorales en Colombia, ¿tienes alguna apreciación complementaria a la de Jorge? Bueno, gracias, Manuel. Te escuchamos. Gracias, Gonzalo. Varios comentarios, si ustedes me lo permiten. Uno primero tiene que ver con un comentario que hizo Marta Lucía en el sentido de que efectivamente Colombia aquí está haciendo un reconocimiento de los compromisos internacionales que tiene en materia de protección. Y ahí tenemos una plena coincidencia. Tal es la coincidencia que tenemos que nosotros desde la ACNUR creemos que el estatuto temporal no se puede interpretar de ninguna forma como una renuncia a los compromisos internacionales de Colombia en relación con la protección internacional y en particular con el derecho internacional de los refugiados. Y eso nos da pie porque quedó establecido en el estatuto el reconocimiento de la convención, del protocolo, y estamos seguros que ahora que se inicia el proceso de reglamentación mediante actos administrativos, Migración Colombia y el Grupo Interno de Refugio de la Cancillería y las demás instituciones, con el apoyo de la comunidad internacional y el apoyo de la Academia Colombiana, seguramente vamos a sacar mucho más fortalecido el sistema de asilo y de refugio en Colombia. Nosotros desde la ACNUR mantenemos esa esperanza y ahí tenemos una coincidencia. El segundo tema tiene que ver, si ustedes me lo permiten, antes de responder la pregunta de Gonzalo, de manera muy rápida, que nosotros definitivamente sí creemos que el estatuto es una pieza más dentro del engranaje de lo que tiene que ser toda la respuesta al fenómeno migratorio. El estatuto es una pieza muy importante. El estatuto va a servir de instrumento para facilitar este proceso de integración de los migrantes venezolanos a la economía y al desarrollo social colombiano, pero esto tenemos que verlo en conjunto o en diálogo con la política integral migratoria que está haciendo curso en este momento en el Congreso de la República y además con el reto que tiene Colombia de construir una institucionalidad que responda a estos nuevos retos que tiene el país, porque el estatuto nos da la oportunidad de tener un registro y nos da la oportunidad de tener un documento de identidad que se complementa indudablemente con todo un andamiaje en el que Colombia viene trabajando y donde seguramente Colombia, como lo hizo en el tema de desplazamiento, va a tener la oportunidad de convertirse en un ejemplo para la comunidad internacional. Y ahí paso al tercer tema, y es que, como lo decía el director de Migración Colombia, este era hasta ese momento el tercer estatuto de protección que existía promulgado oficialmente,
Y este ejemplo lo ha retomado ahora el gobierno de los Estados Unidos. Perú viene haciendo un proceso de entrega de unas visas que bien pueden servir de instrumento de transferencia de lecciones aprendidas de lo que viene haciendo Colombia. Nosotros creemos que indudablemente este proceso es un proceso que puede enseñar mucho. Colombia viene liderando un trabajo técnico que es muy silencioso, pero muy importante en el marco del proceso de Quito, que es un trabajo que vienen haciendo todas las cancillerías y los técnicos en el tema de migración y de refugio de toda la región para tratar de conseguir unos acuerdos o unos consensos mínimos técnicos que permitan apoyarse de estado a estado. Y seguramente Colombia ahí va a seguir transfiriendo parte de estas lecciones aprendidas. Obviamente, en medio de ese optimismo, seguramente una de las dificultades más complejas, y en eso el director de Migración Colombia seguramente me podrá rectificar, Colombia fue muy pragmática en asumir el estatuto. Colombia hizo un trabajo serio y práctico al asumir el estatuto. Ahora viene todo el reto de la implementación del estatuto. Y lo estamos viendo con estos primeros cuestionamientos que se van a hacer de reglamentación vía decreto, vía actos administrativos, pero luego, una vez tengamos el aparataje administrativo y legal, vamos a necesitar implementar ese estatuto. Y ahí seguramente es donde el aporte de la comunidad internacional, tanto vía contribuciones como vía contribución de banca de desarrollo, en la que el doctor Hernando José y Jorge son muy expertos, tienen que venir a acompañar el compromiso que ha asumido Colombia, que indudablemente para nosotros sí sigue siendo un compromiso muy valioso y muy oportuno por todas las consideraciones que hacíamos al comienzo de esta reflexión. Muchas gracias, Manuel. No que se me vaya a olvidar que tenemos pendiente una reacción sobre temas políticos y electorales, pero recogiendo algunas ideas de todos ustedes, sí, Marta, lo planteó Juan Francisco, Hernando José, Jorge, tú también, Marta, y ahora Manuel. Yo creo que no sé si están de acuerdo conmigo que podríamos decir, hay un optimismo, en algunos casos más moderados que en otros, hay un reconocimiento de los desafíos, pero a la hora de aterrizar eso en términos de cuáles van a ser los mecanismos efectivos de implementación para que todos estos desafíos no se queden en un ámbito teórico, sino que se puedan enfrentar de manera práctica, el tema del empleo es un tema fundamental, lo había mencionado Juan Francisco. Y aquí hay una pregunta de uno de los asistentes o un comentario que me parece muy pertinente en esa dirección. Eh, ¿Por qué se afirma que habrá un impacto positivo en la economía cuando se evidencian problemas estructurales, como por ejemplo en temas como el desempleo? ¿Cuáles serían los instrumentos que se han pensado o realizado con el fin de llevar a cabo esos objetivos finales de esta política tan importante? Comprendo los beneficios económicos, pero ¿cuáles serán las estrategias para llegar a ellos? Nos pregunta Abraham. Y solo para dar un dato, sabemos que en enero del 2021 la tasa de desempleo para el país fue de 17,3%, pero si uno mira con cuidado las cifras de desempleo del DANE, encuentra que para aquellas personas que vivían en Venezuela en el 2019, es decir, hace más o menos un año, y se encuentran ahora en Colombia, la tasa de desempleo es 50% más alta y para el caso de las mujeres 75% más alta. Es decir, tenemos en efecto un desafío gigante en materia de integración cuando pensamos en el mercado laboral. Esto para ponerlo sobre la mesa, pero tómenlo por favor como un paréntesis. Veo que Marta va a tomar la palabra ahora. Gracias, Gonzalo. Dos comentarios. ¿Sí? El primero referido a lo que planteaba el doctor Oviedo. En la Javeriana, en la maestría en estudios críticos de las migraciones, tenemos un contacto muy estrecho con asociaciones de migrantes, con grupos académicos como el de Inmovilidades en las Américas, con el Servicio Jesuita a Refugiados. Y a propósito de eso, recordemos que el Papa Francisco frente a la migración invitó a proteger, promover, integrar y acoger.
Bueno, y estas organizaciones insisten mucho en que Colombia suscribió en los años 80 la Declaración de Cartagena, que amplía la visión del refugio y lo hace extensivo a aquellos que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión externa, los conflictos internos, la masiva violación de los derechos humanos u otras circunstancias que han perturbado el orden público, a la luz de la cual muchos de los venezolanos podrían caber en esa categoría y podrían entonces aspirar a la protección. Y estas organizaciones respondieron al llamado de Migración Colombia a enviar los comentarios a la primera versión del estatuto. Y seguramente también responderán cuando salga la reglamentación. Entonces, señalar que para ellos se le está sacando el cuerpo a la necesidad de protección de esta población. Y por el otro lado, en relación con lo que decía Jorge Restrepo, yo solamente pensaba en que efectivamente, estoy de acuerdo, el efecto demostrativo que tiene el fracaso de Venezuela, usado para crear terror frente a todo lo que huela a izquierda, ¿sí? Y creo que eso en un país donde hay de base unas condiciones tan desiguales, es bastante complicado porque Colombia no tiene que resolver los problemas de formalización, de pobreza, de integración solamente para la población migrante, sino para los colombianos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, Jorge tiene levantada la mano. Voy a empezar por ese último punto. Nunca quise decir ni mucho menos que se utilizara para generar también en términos de miedo lo que fueron las políticas públicas del chavismo y del madurismo en Venezuela. La verdad, no sé no sé si referirme a ellas de manera diferenciada porque son diferentes. Son distintas. Pero solamente lo voy a poner por el lado positivo, Marta Lucía, un poco para que pueda explicarme mejor. Uno de los elementos clave de la nacionalidad colombiana, de nuestro espíritu nacional, si lo podemos llamar, de los valores constitucionales políticos en Colombia, es el respeto a la propiedad privada. Un segundo es una moneda sana, para ponerlo, y ambos en términos económicos, que digamos es lo que, de lo poco que sé, podría decir eso. Note usted que esos dos valores, esos dos principios que además están arraigados en la institucionalidad colombiana, fueron los que se, digamos, convirtieron en rey de burlas y no se respetaron en las políticas públicas del chavismo en Venezuela y del madurismo. Yo creo que en Colombia proponer eso, incluso en medio de una emergencia como la que estamos viviendo, que no se respete la propiedad privada, que no se reconozca la propiedad privada y que se emita, por ejemplo, dinero sin respeto, digamos, en las condiciones de emisión y en la independencia de la banca central, eso ya es un impacto que en Colombia va a reforzar esos valores nacionales. A eso me refería, digamos, para ponerlo por el lado positivo. Claro, puede ser utilizado como en una xenofobia de la política, pero me refería, era en ese sentido. Un poco para referirme, Gonzalo, a su punto del empleo, que me parece que es muy importante y que lo preguntaban en el chat. Claro, es que en economía hay muchas cosas que son contrarias a lo que esperamos, a lo que es el sentido común, a lo que uno fácilmente puede deducir o concluir de los hechos. El punto acerca del empleo, ya lo mencionó antes Hernando José Gómez, tiene que ver con el hecho de que la informalidad es una competencia en un terreno desnivelado para los trabajadores colombianos y los obliga de hecho a más informalidad, porque los obliga a competir en condiciones en las que no es justo competir con ellos. Por el contrario, la regularización obliga, en el buen sentido de la palabra, a todos esos trabajadores venezolanos
que usted lo mencionó, Gonzalo, están buscando empleo, a competir en condiciones de mayor igualdad con los trabajadores venezolanos en los empleos. Pero también obliga a los empresarios a no explotar a los trabajadores. Y ese es un sentido de solidaridad y de protección en términos de ese humanismo cristiano al que me refería antes, al que debemos obligar a todos los empresarios colombianos para que no se abusen de la población migrante venezolana. Claro, por eso es que el desempleo es tan alto, porque muchos de esos migrantes venezolanos solamente pueden tomar unos trabajos de pocas horas y en la informalidad. Yo creo que ese es uno de los grandes beneficios de la integración en materia laboral. Creo que hay otros, pero no me quiero extender, como por ejemplo los efectos de la productividad. Miren, en servicios, y en servicios que compramos todos los colombianos, la peluquería, el salón de belleza, el restaurante, la cocina, la ética de trabajo y los valores del trabajador migrante venezolano hacen mejor las empresas colombianas, como los migrantes colombianos hicieron mejor las empresas en España, en Estados Unidos y los países de la región. Muchas gracias, Jorge. Le voy a dar la palabra a Hernando José, luego a Juan Francisco. Quiero que quede sobre la mesa también la pregunta que habíamos circulado previamente de si hay avances concretos en las definiciones presupuestales para la implementación de lo prometido por el estatuto, que es una de las inquietudes de los asistentes en materia de llevar a la práctica el estatuto. Y lamentablemente recordar que estamos a 7 minutos de nuestra hora final, para que por favor vayan pensando en algunos comentarios finales que puedan dejar un sabor muy claro de la idea que cada uno de ustedes tiene sobre todo este panorama que hemos podido discutir hoy de manera muy enriquecedora. Fernando José. Gonzalo, voy a ser muy concreto. Lo primero es que indudablemente yo entiendo perfectamente la angustia de Juan Francisco cuando se levanta todos los días pensando en esto, porque esto implica una gran coordinación de muchas entidades del Estado. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el Ministerio de Salud tiene que hacer su parte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio en los temas de emprendimiento, bueno, tantas cosas que hay que coordinar, y los que hemos pasado por el Estado sabemos que coordinar a las entidades de gobierno es una pesadilla. Yo cuando estuve director de planeación me di cuenta que cada vez que uno tenía un COMPES, y todos los COMPES por definición son intersectoriales, es algo complejo. Entonces, indudablemente, aquí el compromiso que tiene que haber desde presidencia y que haya uno de los altos consejeros que esté encargado de colaborarle a Juan Francisco en estos temas, creo que es absolutamente clave. Por otra parte, es que muchas veces cuando hacemos estos análisis los hacemos como si fuera una foto, pero es que la economía es una película, es dinámica. Y entonces en la medida en que la gente empieza a generar ingresos con los emprendimientos que hacen, empiezan a generar también demanda, o sea, empiezan a generar ingresos donde pueden demandar. Entonces, todo esto, la experiencia en el mundo, y si miramos lo que fue Estados Unidos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, todas esas son comunidades que entran con unas capacidades, con unas competencias laborales que llegan y complementan a la local y generan, digamos, una mayor capacidad productiva, mayores ingresos y por ende una mayor demanda. Entonces, no nos podemos quedar con el tema de que es que hoy el desempleo está alto en Colombia. Sí, con o sin venezolanos, el desempleo estaría muy alto, muy probablemente muy similar a lo que estamos viendo. Pero en la medida en que permitimos que la gente se formalice, vamos a realmente a sacar lo mejor de estos migrantes, y de esta manera realmente vamos a tener las mejoras en productividad que decía que se mencionaban anteriormente, y adicionalmente vamos a incrementar el ponqué, y en la medida que incrementemos el ponqué va a haber más para todos. Muchas gracias, Hernando José. Juan Francisco. Bueno, mil gracias. Miren, en términos de desempleo, quiero nuevamente recurrir a un par de casos concretos. A ver, lamentablemente la situación de irregularidad determina que algunas personas contraten población irregular por un valor muy por debajo de lo que se le pagaría a un colombiano.
pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de que cuando ese migrante irregular deja de trabajar ahí, inmediatamente se le paga el 100% al colombiano. Esa base de ingresos se deteriora y eso termina pasando que para ese oficio se malacostumbra el contratante a contratar a una tarifa menor, ya sea venezolano o ya sea colombiano. Eso es negativo, con lo cual llevar a todo este grupo poblacional a la regularidad y a un mundo que le tenemos miedo todos, que se llama la UGPP, ¿no? Es un factor positivo para la economía y es un factor positivo para el país. Quiero traerles un caso muy particular y es cosecha cafetera. El año pasado, en coordinación con la Federación Nacional de Cafeteros, logramos llevar a la comunidad venezolana a la recolección de café. ¿Y por qué? Porque el colombiano en unas partes del país dejó de recoger café, perdió el interés en ese sector y el venezolano se ajustó y dijo, yo quiero recoger, al punto que en la federación nos dicen, oiga, gracias, porque gran parte del éxito de la cosecha cafetera ha estado acompañado por el esfuerzo de la migración venezolana. Ese es otro de los ejemplos de las cosas que se pueden lograr. Pero yo no quisiera que en un espacio económico tan interesante como este, desaprovechemos el efecto positivo del multiculturalismo en la economía. Nosotros, hay que decirlo, nosotros no estamos acostumbrados a las migraciones, no nos construimos así como nación. Entonces, claro que tenemos un poco de miedo y eso es natural, pero ese multiculturalismo nos va a llevar a unos sectores que no conocíamos y va a generar oportunidades económicas que no habíamos previsto. Eso también es positivo. En términos de avances presupuestales, para cerrar, estamos precisamente en las mesas con salud, con educación, con ICBF, con DPS, precisamente en la priorización de esos recursos, porque esto va a costar dinero, pero va a costar dinero en un marco de transformación que va a tener un retorno sin lugar a dudas. Eso nos va tomando tiempo y es una labor, como señalaba Hernando José, de filigrana. Yo, para cerrar, yo solo quiero decirles que desde ya confirmo la participación a la segunda versión de este grato espacio. Creo que se nos queda mucho por conversar, ha sido increíble, muy positivo, así que estoy Me pendiente quitaste ahí la en la línea agenda de conclusión, pedirle al para... padre Álvarez la posibilidad de la segunda parte, sí. Gracias, padre, por la gentil invitación a la segunda edición desde ya. Gonzalo, si me lo permites, me adelanto en las palabras de despedida. Por supuesto que ya lo he pensado. Los voy a invitar de nuevo al segundo panel cuando implementado el estatuto empecemos a ver los resultados. Por supuesto que lo vamos a hacer y espero contar con todos ustedes. Claro que sí. Genial. Gracias, querido padre. Gracias, Juan Francisco. Bueno, unas palabras finales, Marta, Manuel, Jorge. Bueno, yo voy primero, dijiste Marta, entonces arranco, ¿sí? Primero, o sea, importante tener en cuenta que esto es una medida de protección transitoria, que estamos pendientes de la reglamentación, que la reglamentación debe darse tomando en cuenta los comentarios de las organizaciones que trabajan con migrantes, que las hicieron llegar, que la medida, que el estatuto es altamente discrecional, entonces ojalá el próximo gobierno continúe con el estatuto, ¿sí? Que el estatuto no soslaya el compromiso de protección a población en necesidad de protección, ¿sí? Y que Colombia debe avanzar en la política integral migratoria que creo que lleva 2 años en el Congreso. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias. Bueno, pues Gonzalo. yo solamente acojo las palabras de Marta Lucía. Creo que indudablemente tenemos ahí una coincidencia temática muy importante y es una coincidencia que el señor director conoce, que la hemos expresado en espacios privados y en espacios públicos, y estamos convencidos desde el ACNUR que el gobierno de Colombia va a mantener esa voluntad. Pero para no dejar dormir al señor director tranquilo, solamente quisiera llamar la atención sobre lo que está significando esta experiencia colombiana. Cómo Colombia con sus permisos especiales de permanencia, Colombia con sus tarjetas de movilidad fronteriza, Colombia con el proyecto de política integral migratoria y ahora Colombia con este estatuto de protección ha dado ejemplo a otros países. Por ejemplo, la República Dominicana hasta ahora está empezando a aceptar los pasaportes de los venezolanos como un documento de identidad, mientras que en Colombia ese paso se dio ya
hace un poco más de un año. Entonces, para que Juan Francisco no pueda dormir tranquilo, en la medida en que entre todos hagamos bien esta tarea, entre la academia, la comunidad internacional, la institucionalidad colombiana, el sector privado, entre todos, en la medida en que hagamos bien esta tarea, seguramente esta tarea va a ser una lección aprendida exitosa para otros lugares del mundo. Entonces yo terminaría mi intervención un poco con esa nota optimista, pero también de castigo al señor director. Muchas gracias, Manuel. Gonzalo, muy Jorge. brevemente, algo que se me olvidó mencionar, de nuevo con la despedida por todos los que asistieron y el agradecimiento a su moderación y a la invitación del padre Álvarez y la escuela. Y es, yo quisiera insistir en la importancia de que haya una responsabilidad compartida por parte, por ejemplo, de los empresarios colombianos. Creo que no puede haber buen gobierno, y este es un evento de la escuela de gobierno, no puede haber gobierno bueno si no hay también esa corresponsabilidad y ese reconocimiento. La migración también es una oportunidad, la migración venezolana y la población migrante ofrece una oportunidad muy grande a las empresas, pero las empresas tienen que ser un empleo sostenible de ese recurso humano. Eso hace parte de sus labores, no solamente en términos de responsabilidad social, sino en términos de ser empresas sostenibles. Insisto en el elemento de que no puede dar lugar en buenas empresas colombianas a que haya una explotación de los trabajadores migrantes venezolanos. Y esto liga con un segundo elemento en la práctica del buen gobierno, en la práctica de las políticas públicas, y tiene que ver con cómo las políticas públicas pueden incentivar ese buen uso del recurso humano. Fíjense que hace 2 días en la Asamblea del BID, el presidente de la República anunció un programa para incentivar la contratación formal del empleo en Colombia, muy parecido al que se hizo en el 2016, cuando se redujo algunas de las contribuciones para fiscales para las pequeñas y medianas empresas en Colombia. En ese caso fue con las contribuciones a la seguridad social en salud. En este caso, lo que propone el presidente es que para la población entre 18 y 25 años, el gobierno nacional pagaría esas contribuciones a la seguridad social. Allí hay una oportunidad de oro para la formalización de esa población migrante colombiana. Eso se debería hacer en conjunto con la empresa. Y ojalá que hubiera algo de responsabilidad en la empresa para esos programas de formalización. Yo terminaría con eso, Gonzalo. Muchas gracias, Jorge. Y antes de despedir este interesante panel, como algo excepcional, Juan Francisco, hay una pregunta aquí de Julio Hostos que insistentemente nos ha pedido el favor de ponerla sobre la mesa, acerca de si tal vez con este estatuto temporal estamos entrando en un camino de buenas intenciones, pero que no le da los mejores beneficios a los migrantes. Tengo entendido que Julio es migrante, espero no estar equivocado. Y si sería mejor o más apropiado un camino más expedito para optar por una cédula de extranjería, según entiendo de la pregunta. No sé, Juan Francisco, si tienes algún comentario para poder responder esa pregunta. Sí, una de las razones del estatuto es crear un espacio de oportunidad para población vulnerable. El régimen ordinario o de visa que termina con una cédula de extranjería se mantiene, pero es un camino costoso. Es un camino que aproximadamente la sola visa vale $400. Entonces, tratándose de población vulnerable con 5 personas, pues realmente se hace, digamos, nugatorio, se hace imposible saltar de manera inmediata, por eso el estatuto es una ventana. 2, ¿por qué no acceder sencillamente a una regularización masiva? Porque es que aquí parte del problema que tenemos es que tenemos que cimentar la confianza del migrante y del migrante con la sociedad. Y cuando un ser humano ni siquiera tiene una identificación, pues es muy difícil pedirle a un banco que le preste dinero, porque ni siquiera tiene un documento válido en identificación en Colombia. Si no tenemos una caracterización socioeconómica, pues tampoco podemos ayudar o precisar la política pública. Entonces el estatuto es un mundo de oportunidades que es más complejo que una medida masiva e inmediata, pero que nos genera más oportunidades y es un mecanismo más, digamos, más organizado y responsable en el mediano y en el largo plazo. Esa es la razón. Muchas gracias, Juan Francisco.
Hernando José, Marta, algunas palabras finales y también quiero preguntarle, padre Luis Fernando Álvarez, también algunos comentarios finales sobre nuestro panel. Yo solamente quisiera pues abordar el tema de la responsabilidad que tiene el sector privado, como lo ha mencionado insistentemente Jorge, digamos, en todo este proceso. Esto no solamente puede ser una labor del gobierno. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. En los últimos 3 años se han abierto cuentas bancarias en bancos colombianos a 100.000 venezolanos, que cuando uno ve que hay 700.000 que ya estaban legales hasta final del año pasado, pues son muy pocos. Entonces, digamos, hay que hacer un esfuerzo para hacer ese proceso de integración. ¿Sí? Y otro tema, por ejemplo, es también a nivel de la convalidación de títulos, por ejemplo. Eso, yo sé que está en cabeza del ministerio, pero quienes hacen finalmente los grupos técnicos que hacen la convalidación son colombianos, son técnicos, son académicos, son fundamentalmente académicos colombianos. Ahí tenemos que tener una visión donde no podemos exigir que sea 100% igual, porque habrá algunas diferencias entre los pénsumes de educación en un sitio y en otro. Entonces, en ese sentido, digamos, tenemos que tener una mente abierta para facilitar ese proceso de integración, pero la verdad que teniendo una cultura tan relativamente similar, después de una historia tan larga donde más de 4 millones de colombianos vivieron en algún momento en Venezuela en las últimas 3 décadas, pues evidentemente creo que deberíamos ser capaces de lograrlo. Muchas gracias, Hernando José. Sí, Gonzalo, yo diría que como ha ocurrido en este panel, las cuestiones que tienen que ver con la migración venezolana deben abordarse desde distintos enfoques. Evidentemente es importante hacer la reflexión sobre beneficios y costos económicos, pero también resaltar siempre el enfoque de protección y de derechos humanos. Y creo que eso ha sido digamos, un tema que se ha podido ventilar en este espacio. Por el otro lado, que tenemos todos el compromiso de enviar mensajes que nos permitan salir a contrarrestar los mensajes xenófobos que se dan desde distintos sectores. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, les agradezco a todos por su asistencia. Por supuesto, un saludo muy especial a nuestros panelistas, Juan Francisco, Hernando José, Jorge, Marta, Manuel, padre Luis Fernando, muchas gracias. A ti, Gonzalo, y a todos los panelistas, nuestro sentimiento de gratitud en nombre de todo el cuerpo directivo de la Universidad Javeriana por la presencia en este maravilloso panel. Esperamos, como les decía hace un rato, contar con ustedes en un segundo panel cuando implementado el estatuto empecemos a ver los resultados. Y cuenten, por favor, siempre con esta Escuela Javeriana de Gobernanza Pública para este tipo de debates, porque nos fascina en el contexto de la escuela hacer presencia a nivel nacional en todas las políticas que desarrollan en el país. Adquiero toda mi gratitud también por la organización del panel y, por supuesto, a Adriana, la asistente de la vicerrectoría. Esperamos, digo por tercera vez, contar de nuevo con ustedes en un futuro muy próximo para seguir analizando el estatuto y otras temáticas dentro de la política nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, padre. Un abrazo a todos. Gracias, Gracias. Gonzalo. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.